Un día normal se convirtió en una pesadilla. Un policía detuvo a una niña en la calle y le rompió el brazo. No tenía ni idea de quién era su madre. Suscríbete para no perderte ninguna historia nueva y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. El pequeño pueblo californiano descansaba bajo la luz suave de una tarde temprana. El sol generoso se derramaba sobre los tejados con un resplandor dorado que parecía acariciar las ventanas y los jardines. El aire llevaba consigo el perfume de la hierba recién cortada y el dulzor de las flores de jazmín que trepaban por una cerca blanca, mezclándose con el murmullo casi imperceptible de un cortacésped distante. Todo parecía tan en calma, tan ordenado, tan cotidiano, que cualquiera que caminara por sus aceras habría jurado que no podía ocurrir nada fuera de lo común. La rutina lo envolvía todo con su manto de normalidad, como si el mundo entero hubiera decidido descansar durante unas horas en aquel rincón apartado del bullicio de las grandes ciudades. Entre ese sosiego se encontraba la Akea, una niña de 6 años con el cabello oscuro, recogido en una coleta alta que se movía de un lado a otro al compás de sus pasos. Caminaba de regreso a casa después de la escuela, ligera de espíritu, con un andar que mezclaba la inocencia infantil y la responsabilidad que su madre le había inculcado desde temprana edad. Sobre sus hombros llevaba una mochila adornada con pegatinas de caricaturas y héroes que había ido acumulando como tesoros en sus cortos años de vida. Dentro de la mochila reposaban sus cuadernos y un folder algo gastado por el uso, y en el fondo, cuidadosamente protegido con una cubierta de cartulina de colores, se encontraba el dibujo que más orgullo le producía hasta ese día. Había dedicado horas a trazar cada línea, cada sonrisa de sus compañeros de clase, cada gesto de alegría que había observado durante la lección de arte. Su maestra lo había elogiado con un entusiasmo sincero, y esa aprobación había encendido en la niña una felicidad que deseaba compartir cuanto antes con su madre. El pensamiento de la reacción de Rhonda la hacía sonreír. La imaginaba inclinándose a su altura, con esa expresión seria y tierna a la vez, observando cada trazo del dibujo con la misma atención con la que había analizado rivales en un cuadrilátero. Ronda Rousey no era una madre cualquiera. Para muchos, su nombre evocaba los ecos de los estadios y la gloria de las victorias en los Juegos Olímpicos o en el octágono del MMA. Pero para la Akea era simplemente mamá, la mujer que sabía escuchar, que sabía enseñar, que sabía transformar la disciplina en un acto de amor. En su mundo, la fortaleza nunca había significado violencia, sino protección, nunca arrogancia, sino dignidad. Y la niña, aun sin comprender del todo la magnitud de la trayectoria de su madre, había absorbido esas enseñanzas como si fueran parte natural de su vida. En la mano libre llevaba una manzana roja que había guardado de su lonchera. No la había querido comer durante la jornada escolar. La había reservado para aquel camino de regreso, como si el simple acto de morderla pudiera ser más especial bajo la luz del sol de la tarde. El fruto brillaba con una piel lisa y reluciente, captando destellos del sol como una joya. La Akea lo observaba con satisfacción, girándolo entre sus dedos pequeños, disfrutando de la sensación de tener en su poder algo simple y perfecto. Cada detalle de su trayecto parecía acompañarla con familiaridad. Las altas cercas de setos que desprendían un aroma resinoso, el buzón inclinado de los Johnson, que siempre le recordaba a una boca sonriente, el columpio de madera colgado de la vieja encina que parecía guardar secretos de generaciones de niños. Aquellos elementos formaban parte de su mapa personal, hitos en su viaje diario que la hacían sentir segura y próxima al hogar. La Akea no era una niña problemática. No solía alzar demasiado la voz, ni buscaba protagonismo con travesuras. Tenía un temperamento sereno, fruto de una crianza cimentada en el respeto mutuo y en la paciencia. Su madre le había enseñado a responder con educación, a escuchar antes de hablar, a mantener la calma incluso en situaciones incómodas. Esa calma la acompañaba ahora, mientras caminaba despacio entonando para sí misma una melodía que recordaba de un dibujo animado. Su vocecita se perdía en el aire tibio de la tarde, sincronizada con el ritmo de sus pasos. No había prisa. Cada movimiento era parte de un ritual que se repetía día tras día,
Un ritual que siempre terminaba con la puerta de casa abriéndose y los brazos de Ronda envolviéndola en un abrazo. A medida que avanzaba, la niña levantaba la vista de vez en cuando hacia el cielo. Allí, las nubes parecían flotar perezosas, como si compartieran el mismo sosiego que el pueblo. El aire fresco se deslizaba suavemente, moviendo apenas las hojas de los árboles alineados a lo largo de la calle. El silencio de aquel instante era el silencio de la tranquilidad, un silencio que para ella era garantía de seguridad. Sin embargo, en ese mismo silencio se escondía una fragilidad que estaba a punto de romperse, porque no todo en la vida permanece inmóvil, y lo que parece eterno suele desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. El detalle llegó con un sonido casi imperceptible al principio. El rumor de un motor. La Akea, concentrada en su manzana y en su canción, apenas lo notó. Pensó que se trataba de un vecino estacionando su coche o de alguien que regresaba a casa después del trabajo. El ruido persistió, acompasando sus pasos, y solo cuando giró la cabeza comprendió que no era una coincidencia. Un coche patrulla, con la pintura blanca y negra reluciente bajo el sol, avanzaba lentamente a su altura. El motor rugía con un murmullo contenido, como si midiera cada movimiento para no desentonar con la calma del barrio. La ventana del conductor se bajó con un zumbido mecánico, y un rostro apareció enmarcado en el hueco. El hombre llevaba gafas oscuras que reflejaban la luz de tal forma que impedían ver sus ojos. Su mandíbula firme y su expresión impenetrable transmitían una seriedad que en lugar de tranquilidad producía un escalofrío. «¿Estás perdida, cariño?», preguntó con un tono aparentemente cordial, aunque en el trasfondo se percibía una dureza que no encajaba con la suavidad de las palabras. La Akea se detuvo apenas un instante, sorprendida, y luego señaló tímidamente hacia adelante, hacia la calle que conducía a su casa. Su voz, pequeña pero clara, respondió como su madre le había enseñado, con respeto. «No, señor. Vivo allá». El hombre entrecerró los ojos y bajo la sombra de sus gafas oscuras se insinuó una chispa de desconfianza. No era la sonrisa amable de un protector, sino la mirada inquisitiva de alguien que buscaba un error donde no lo había. Su tono cambió, endureciéndose como un látigo que azota el aire. «¿Tienes identificación?». La palabra, tan adulta, tan lejana al mundo de una niña, quedó suspendida en el aire como una incomodidad. La Akea frunció el ceño, desconcertada. «Tengo 9 años», respondió con inocencia. «No tengo identificación». La escena, tan absurda como innecesaria, marcaba el inicio de algo oscuro. El coche patrulla se detuvo del todo, y el oficial abrió la puerta con un golpe seco. Sus botas resonaron contra el asfalto, rompiendo la calma con un eco que parecía más fuerte de lo que en realidad era. La Akea sintió un temblor en las piernas, aunque no sabía por qué. No había hecho nada malo. Solo regresaba a casa, como cada día, con un dibujo en su mochila y una manzana en la mano. Sin embargo, el aire alrededor se volvió más pesado, como si el sol hubiera perdido de repente su calidez. En ese instante, la idilia se resquebrajó. Lo que había comenzado como un paseo inocente, bajo un cielo despejado y calles familiares, estaba a punto de transformarse en un recuerdo imborrable, una herida que no se cerraría fácilmente. El pueblo, con sus casas tranquilas y su aparente seguridad, no lo sabía aún, pero estaba a punto de convertirse en el escenario de una pesadilla que resonaría mucho más allá de sus límites. Y en medio de esa transición invisible, la Akea, con su corazón latiendo más rápido de lo normal, no podía comprender que lo que estaba por suceder cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El silencio que había envuelto la calle se quebró con el sonido de las botas del oficial golpeando el asfalto. Cada paso que daba parecía retumbar más de lo que debería, como si el propio suelo anunciara la llegada de algo que no debía estar ocurriendo en un vecindario tan sereno. La Akea, con la mochila colgando de un hombro y la manzana aún en la mano, sintió un nudo extraño en el estómago. No podía comprender de dónde venía aquella sensación, pero la certeza de que la calma del día había desaparecido era tan clara como el calor del sol en su rostro. El hombre se acercó despacio,
con un aire de autoridad que no era el de alguien que buscara ayudar, sino el de quien se sabía dueño de la situación. ¿Dónde están tus padres?, preguntó con voz cortante, como si las palabras fueran órdenes disfrazadas de preguntas. La aquea tragó saliva y señaló con el dedo hacia la calle, hacia la dirección de su casa. Su voz salió temblorosa, aunque mantenía la educación que su madre le había enseñado. En casa, señor. Vivo a unas cuadras de aquí. El hombre frunció el ceño. Bajó las gafas apenas lo suficiente para dejar ver unos ojos claros, duros, que parecían atravesarla con desconfianza. Había algo en esa mirada que no tenía nada que ver con la preocupación o el deber. Era una mirada que buscaba debilidad, que parecía disfrutar con la vulnerabilidad de la niña. «No me mientas», escupió con un tono más bajo, casi un gruñido. La aquea parpadeó, confundida. No había mentido. Ella solo quería ir a casa y enseñar su dibujo a su madre. Lo apretó un poco más contra su pecho, como si ese pedazo de papel pudiera protegerla de la creciente hostilidad del extraño. El oficial dio un paso más hacia ella, tan cerca que su sombra cubrió la figura pequeña de la niña. De pronto, la manzana que llevaba en la mano ya no parecía un tesoro, sino un peso inútil. El dibujo, en cambio, se convirtió en un frágil escudo que trataba de no soltar. «Enséñame una identificación», repitió el hombre alzando un poco la voz. «No tengo», dijo ella con un hilo de voz. «Tengo 9 años». El oficial dejó escapar un resoplido cargado de fastidio, como si la respuesta fuera un desafío en vez de una evidencia de lo absurdo de la situación. Con brusquedad, estiró el brazo y le sujetó la muñeca. El contacto fue tan repentino que la aquea dejó escapar un quejido. La presión de los dedos del hombre no era la de alguien que guiaba, sino la de quien quería controlar, dominar, demostrar su fuerza. «No me respondas con tonterías», le dijo al oído, inclinándose hacia ella, su aliento cargado y áspero. La aquea trató de retroceder, pero el agarre era demasiado firme. Sintió que el corazón le latía desbocado en el pecho y que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. La mochila resbaló por su brazo y golpeó el suelo, abriéndose lo suficiente para que el folder se deslizara fuera. El dibujo cayó al pavimento y, al desplegarse sus hojas, los rostros sonrientes de sus compañeros quedaron manchados con polvo y pequeñas piedrecillas. El golpe hizo rodar también la manzana, que giró lentamente hasta detenerse contra la cuneta, perdiendo el brillo que había tenido bajo el sol. El hombre apretó más su muñeca, torciéndola hacia atrás. La aquea gimió de dolor, intentando explicar, intentando suplicar, pero las palabras se mezclaban con el llanto que empezaba a asomarse en su garganta. No entendía por qué estaba ocurriendo aquello. No había cometido ninguna falta. Solo era una niña caminando a casa. El oficial, en cambio, parecía enardecido por esa resistencia instintiva. «Aprenderás a no contestar», murmuró entre dientes. Y entonces ocurrió. El movimiento brusco, la torsión demasiado fuerte, el crujido seco y cruel que rompió el aire como un trueno en medio del cielo despejado. La aquea soltó un grito desgarrador, un sonido que no pertenecía a una niña en un día soleado, sino a alguien que había sido arrancado de la normalidad y arrojado al dolor más crudo. Su cuerpo se dobló hacia adelante, la rodilla golpeó el pavimento, y todo lo que conocía de seguridad se desmoronó en ese instante. El oficial la soltó, respirando agitado como si hubiera descargado una furia contenida. La miró unos segundos, viendo cómo se retorcía en el suelo, abrazando su brazo torcido en un ángulo imposible. La voz de la niña, rota en sollozos, apenas lograba articular palabras. «Me duele. No hice nada». El hombre miró a su alrededor. Las cortinas de las casas cercanas permanecían cerradas. Los autos estacionados seguían inmóviles. Y la calle estaba desierta. Nadie había visto. Nadie, salvo la niña que yacía en el suelo, podría contar lo que había sucedido. Por un momento, el oficial dudó, como si pensara en ponerle las esposas, como si la viera no como una víctima, sino como un problema que debía controlar. Su mano llegó a posarse en el cinturón, rozando el metal frío de las esposas, pero se detuvo. El silencio del vecindario lo envolvía todo, y la sensación de impunidad lo tranquilizó. «Eso te pasa por no obedecer», dijo finalmente con un tono bajo y despectivo. Dio media vuelta
Subió de nuevo a la patrulla y cerró la puerta con un golpe. El motor rugió con fuerza esta vez, como si el vehículo mismo quisiera huir de la escena. En cuestión de segundos, el coche desapareció en la distancia, dejando tras de sí un rastro de humo y un silencio aún más pesado. La Kea quedó tendida en el pavimento, con el brazo abrazado contra el pecho, su rostro cubierto de lágrimas y polvo. El dibujo, que había caído abierto, mostraba ahora páginas rasgadas, manchadas con las pequeñas gotas de sangre que se escapaban de un raspón en su codo. Aquellas figuras sonrientes dibujadas con tanto cuidado parecían ahora burlarse de la tragedia, convertidas en símbolos de lo que se había perdido en unos instantes. La niña intentó incorporarse, pero un nuevo estallido de dolor la hizo gritar. Se desplomó de nuevo, temblando, sin fuerzas para sostenerse. El aire parecía más frío, el cielo más lejano. Todo lo que antes le resultaba familiar en esa calle, el buzón torcido, el columpio viejo, las flores perfumadas, había adquirido un matiz extraño y hostil. Ya no eran señales de seguridad, sino testigos mudos de un acto de crueldad. La Akea sollozó, llamando en su interior a su madre, deseando que de algún modo apareciera en ese momento. El miedo era tan grande que apenas podía respirar. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el oficial se fue, si segundos o minutos. Solo sabía que el mundo había cambiado para siempre, y que lo que había sido un día común en un barrio tranquilo, se había transformado en una pesadilla de la que no podía despertar. Su voz, quebrada, volvió a escapar entre sollozos. ¡Mamá! Y ese lamento quedó flotando en la calle vacía, resonando contra las paredes de las casas cerradas, sin obtener respuesta. El sol indiferente seguía brillando, pero ya no ofrecía calor ni consuelo. El día ordinario había terminado. Lo que venía después sería otra historia. Una historia que apenas comenzaba con el eco de un hueso roto y el llanto de una niña abandonada. El eco del motor que se alejaba todavía resonaba en la calle, cuando la Akea, tendida en el suelo, intentó respirar entre sollozos. El dolor de su brazo era insoportable, un fuego ardiente que recorría cada nervio hasta hacerle imposible pensar con claridad. Las lágrimas resbalaban por su rostro mezclándose con el polvo, y por más que intentaba levantarse, el cuerpo se negaba a obedecerle. Estaba sola, demasiado pequeña frente a un mundo que de pronto se había vuelto hostil y cruel. La niña buscó con la mirada sus cosas esparcidas en el suelo. La manzana aplastada contra la cuneta, el dibujo que tanto orgullo le daba ahora arrugado y manchado de sangre. Todo lo que había representado alegría minutos antes se había convertido en símbolos de un instante roto. Intentó llamar a su madre en voz alta, pero su garganta apenas pudo emitir un susurro, una súplica que se perdió en el aire vacío. El recuerdo de las enseñanzas de Ronda emergió entonces como una chispa en medio de la oscuridad. Había sido en la cocina, en una de esas conversaciones que parecían más un juego que una lección. Su madre le había explicado, con la seriedad que pocas veces mostraba fuera del tatami, que si alguna vez algo malo ocurría y no podía hablar, no debía perder tiempo. No esperes, no expliques, no te asustes, le había dicho. Solo aprieta y mantén. El teléfono me encontrará. Yo escucharé, sin importar dónde esté. Esa frase regresó a la mente de la Akea con una claridad brutal. Con la mano sana buscó en la mochila caída a su lado, palpando con torpeza entre los cuadernos y el folder rasgado. Sus dedos, temblorosos, rozaron el aparato y lo sacaron con dificultad. El teléfono parecía más pesado de lo normal, como si también él dudara en funcionar. La Akea lo apretó contra la palma y con un esfuerzo que le pareció inmenso, presionó el botón. El pitido confirmó la llamada. No necesitaba decir nada, no podía. Su respiración entrecortada, sus sollozos y el crujir de la grava bajo su cuerpo eran suficiente testimonio de lo que estaba viviendo. A kilómetros de allí, en un gimnasio impregnado con el olor a cuero y sudor, Ronda Rousey descargaba golpes contra un saco pesado. Cada impacto era un compás en la rutina que la mantenía en equilibrio, una disciplina que la había acompañado toda su vida. El eco de los puños contra el saco se mezclaba con su respiración controlada. En ese momento, nada existía fuera de la cadencia del entrenamiento, hasta que el teléfono vibró en su bolso.
Casi no lo oyó al principio, absorbida en la concentración. Pero al verlo brillar con el nombre de su hija, algo en su interior se tensó. La aquea rara vez llamaba durante esas horas. Respondió de inmediato, esperando escuchar la voz alegre de su niña. Lo que escuchó, en cambio, la heló. No hubo saludo, no hubo palabras. Solo un jadeo, un gemido agudo, un grito ahogado de dolor que atravesó el auricular como una lanza. Ronda se quedó inmóvil, el saco oscilando frente a ella sin oposición. El siguiente sonido fue aún peor. El crujido de un hueso quebrándose, un ruido seco e inconfundible que cualquier atleta conocía y temía. Después, un sollozo desgarrado y un susurro apenas audible. «Mamá». Por un instante, la mente de Ronda se nubló. El mundo alrededor se detuvo, como si el tiempo hubiera sido suspendido en el aire espeso del gimnasio. Pero la parálisis duró solo un segundo. La luchadora que había enfrentado a rivales en estadios abarrotados, la mujer que había conocido la presión de estar en el centro del mundo, desapareció. Quedaba solo la madre, y esa madre actuó con la velocidad de un rayo. Tomó sus llaves, tiró el bolso sobre su hombro y salió corriendo sin siquiera recoger los guantes que había dejado caer al suelo. El portazo del gimnasio se escuchó como un disparo, y el rugido del motor de su coche estalló un instante después. La ciudad se convirtió en un obstáculo que debía ser atravesado sin demora. Los semáforos parecían inútiles, las calles demasiado estrechas. Ronda maniobraba con una precisión furiosa, avanzando entre los coches, ignorando bocinas y miradas indignadas. En el asiento del copiloto, el teléfono permanecía en altavoz. La voz de su hija, rota por el dolor, la guiaba como un faro. Cada gemido, cada respiración entrecortada, cada palabra balbuceada se transformaba en gasolina para su determinación. Mientras tanto, una vecina que había escuchado el grito se asomó con cautela tras las cortinas. Vio a la niña en el suelo y, aunque el miedo le impidió salir de inmediato, llamó a emergencias. La respuesta fue rápida. Una ambulancia fue enviada a la dirección. En pocos minutos, las sirenas comenzaron a acercarse, aunque para la aquea parecían ecos lejanos que no lograban atravesar el dolor que la mantenía atrapada. El vehículo de emergencia dobló la esquina y se detuvo bruscamente junto a ella. Los paramédicos bajaron a toda prisa, cargando camillas y maletines. Uno de ellos se arrodilló a su lado, observando la posición anómala de su brazo. «Fractura evidente», murmuró al compañero, que ya preparaba un entablillado improvisado. La niña apenas reaccionaba, salvo para gemir y apretar aún más fuerte el teléfono en su mano. «No se lo quiten», dijo el paramédico al ver el aparato. «Está conectada con alguien». Acercó el dispositivo a su oído y escuchó la voz firme de Ronda al otro lado. «Soy su madre, voy en camino. No la dejen sola». El tono era seco, decidido, el de alguien que no aceptaba objeciones. El paramédico asintió, como si la mujer pudiera verlo, y respondió con calma. «Está con nosotros. La llevamos al hospital más cercano». Colocaron a la aquea en la camilla con cuidado, asegurando su brazo fracturado y conectándole oxígeno. La niña seguía aferrada al teléfono, negándose a soltarlo, como si aquel objeto fuera el único vínculo con la seguridad que necesitaba. Cada palabra de su madre, cada promesa de que estaba en camino, era la cuerda que la mantenía despierta, resistiendo el dolor y el miedo. Ronda, al otro lado de la línea, no dejaba de hablar. Su voz, entrenada para mantener la calma en medio del caos de una pelea, ahora se transformaba en un arrullo firme. «Escúchame, amor. Respira. Estoy contigo. No te muevas. Ya casi llego. Estás siendo valiente. Muy valiente». El motor del coche rugía mientras ella recorría la autopista a una velocidad que habría parecido imposible en cualquier otra circunstancia. El mundo exterior se convirtió en una mancha borrosa. Edificios, coches, señales. Solo existían dos puntos en su universo: su hija y el hospital al que debía llegar. Dentro de la ambulancia, la aquea cerraba los ojos, dejándose llevar por la voz que salía del altavoz. El dolor no desaparecía, pero se hacía soportable porque sabía que su madre la escuchaba. Entre sus sollozos murmuró con dificultad: «No hice nada, mamá. Me duele mucho». Ronda apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
Una mezcla de ira y desesperación ardía en su pecho, pero no permitió que se reflejara en su voz. Ya lo sé, mi vida. No hiciste nada. Te creo. Y voy a estar contigo muy pronto. Aguanta un poquito más. La sirena de la ambulancia abrió paso en las calles, y al cabo de pocos minutos llegaron a las puertas del hospital. Los paramédicos bajaron la camilla y la empujaron hacia adentro con rapidez. La niña seguía sosteniendo el teléfono, y cuando cruzó la entrada iluminada por los fluorescentes, la voz de Rhonda todavía estaba allí, firme, constante. En ese momento, mientras las puertas automáticas del hospital se cerraban tras la camilla, y los médicos se preparaban para recibir a la pequeña, el coche de Rhonda doblaba la última esquina. El rugido de su motor competía con el de la ambulancia estacionada. Frenó de golpe, sin preocuparse por el chirrido de las llantas ni por las miradas de los transeúntes. Salió del vehículo de un salto, el teléfono aún en la mano, y corrió hacia la entrada. El destino las había unido de nuevo a través de un llamado que no necesitó palabras, solo la conexión indestructible entre madre e hija. La Kea estaba adentro, rodeada de batas blancas, y Rhonda estaba a punto de irrumpir en el lugar con la fuerza de una tormenta. Lo que había comenzado como una tarde tranquila, ya se había transformado en una batalla, y la madre estaba lista para librarla. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un siseo, y la camilla atravesó el umbral en medio de voces urgentes y pasos rápidos. La Akea, con el rostro pálido y el brazo sostenido por tablillas improvisadas, lloraba aún entrecortadamente, pero mantenía el teléfono aferrado contra su pecho, como si fuera un talismán. La pantalla iluminada mostraba el cronómetro de una llamada que no se había interrumpido, un hilo invisible que mantenía unida a la niña con su madre. Los paramédicos gritaban términos técnicos a los médicos de guardia: fractura expuesta, posible compromiso nervioso, estado de shock. Los uniformes blancos se agitaron a su alrededor como un torbellino. Luces brillantes inundaron su campo de visión, y los ruidos metálicos de instrumentos chocando crearon un caos que contrastaba con la calma de la calle vacía, donde todo había empezado. Rhonda entró en el edificio apenas un minuto después, con la respiración acelerada y los ojos encendidos de una determinación feroz. Se abrió paso entre los presentes con un gesto que no admitía oposición. Un guardia intentó detenerla por protocolo, pero su mirada, cortante como una cuchilla, lo dejó petrificado. Gritó con voz clara y fuerte: «¡Soy la madre de esa niña!» Y la sola fuerza de sus palabras hizo que enfermeras y médicos se apartaran. Llegó a la camilla en el instante en que la empujaban hacia la sala de emergencias. La Kea, entre sollozos, la vio y estiró la mano libre con un gemido débil. Rhonda la tomó con suavidad, inclinándose para susurrarle al oído: «Ya estoy aquí, amor. Ya no estás sola». Los médicos insistían en que debía esperar fuera, que necesitaban espacio para trabajar. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas y el rostro marcado por la fatiga, trató de explicarle la gravedad de la situación, pero Rhonda lo interrumpió con una calma que contenía más amenaza que gritos. «No me moveré de aquí. Ella me necesita, y nadie me apartará de su lado». La firmeza de su tono convenció al médico, que cedió con un gesto resignado. «Bien», murmuró, «pero quédese fuera del área estéril». El equipo se movió con rapidez. Colocaron a la niña bajo la luz intensa. Conectaron monitores. Prepararon la sedación. Una enfermera explicó en voz baja que la fractura era limpia pero grave. Un hueso roto de manera que requeriría cirugía para evitar complicaciones. Rhonda escuchaba cada palabra, grabándolas en su memoria con la precisión de quien sabe que todo detalle será importante más adelante. Observó cómo inmovilizaban el brazo de su hija, cómo colocaban líneas intravenosas, cómo la pequeña, agotada por el dolor, caía poco a poco bajo el efecto de los calmantes. Mientras tanto, en un rincón del pasillo, dos enfermeras conversaban sin darse cuenta de que Rhonda las oía. «Dicen que fue un oficial el que la dejó en la acera. Ni siquiera presentó un reporte», murmuró una. «No me sorprende», respondió la otra. «Ya han cubierto cosas así antes». Aquellas frases fueron como brasas encendidas arrojadas en el corazón de Rhonda.
Sus manos se cerraron en puños, sus nudillos blanquearon. No necesitaba más para entender que lo sucedido no había sido un accidente aislado, sino parte de un patrón, un encubrimiento que pretendía borrar lo imperdonable. La imagen de su hija, llorando de dolor en el suelo, se superponía con la del hombre que se alejaba en su patrulla. En su mente, las piezas comenzaron a encajar. No era solo un acto de violencia, era un abuso de poder que pretendía quedar impune, y ella no permitiría que eso ocurriera. No después de escuchar aquel crujido a través del teléfono. No después de ver el rostro asustado de su hija bajo la luz clínica del hospital. Cuando los médicos terminaron el procedimiento inicial y aseguraron el brazo con una férula temporal, permitieron que Rhonda se acercara de nuevo. Se sentó junto a la cama, acariciando suavemente la frente de la Akea, que dormía bajo el efecto de la sedación. La observó largo rato, dejando que su respiración tranquila la calmara un poco. Pero bajo esa calma se gestaba una tormenta. En su interior, la madre y la luchadora se fusionaban en una sola fuerza. Sabía que lo que había ocurrido no podía quedar en el silencio de los pasillos de un hospital. Se levantó y caminó hacia la estación de enfermería. Con voz fría pidió ver el registro de entrada de la ambulancia. La joven encargada dudó, pero la intensidad de los ojos de Rhonda la obligó a obedecer. En el documento encontró una anotación escueta. Unidad 73D. Nada más. Ni nombre del oficial, ni circunstancias claras, ni detalles que explicaran por qué una niña con el brazo roto había sido encontrada sola en la calle. Rhonda sacó su teléfono, fotografió el documento y lo guardó sin pedir permiso. El hospital podía tener sus reglas, pero ella tenía su propia misión. De regreso en la habitación, se sentó junto a la cama y comenzó a hacer llamadas. Primero a un antiguo compañero de entrenamiento, que ahora trabajaba en seguridad privada. En minutos recibió acceso a las cámaras de tránsito cercanas al lugar del ataque. Avanzó el video hasta la hora en que había recibido la llamada de su hija. Allí lo vio. La patrulla deteniéndose junto a la acera, el oficial bajando, la figura pequeña de la Akea encogiéndose al contacto de aquella sombra. El rostro del hombre, borroso pero reconocible, quedó grabado en la pantalla. No tenía nombre aún, pero tenía una imagen. Y eso era suficiente para empezar. La segunda llamada fue a un periodista con el que había mantenido amistad desde los años de gloria en el deporte. Él había dedicado su carrera a investigar abusos de poder, y Rhonda sabía que podía confiar en él. Le envió la fotografía del registro, el fragmento de video y un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Esto le pasó a mi hija. Un oficial la atacó y la abandonó. No voy a callar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una respuesta grave. ¿Eres consciente de lo que estás comenzando? Rhonda apretó los labios y contestó con voz de acero. Estoy comenzando la única pelea que importa. El periodista no hizo más preguntas. Sabía que aquella mujer no hablaba en vano. Las horas pasaron lentas dentro del hospital, acompañadas por el zumbido constante de los monitores y los pasos de los médicos que entraban y salían. Afuera, sin embargo, el mundo comenzaba a agitarse. La publicación de Rhonda en redes sociales, acompañada por la foto del brazo vendado de su hija y las palabras contundentes. Mi hija fue atacada por un policía. No voy a quedarme en silencio. Empezó a difundirse con velocidad. Padres, activistas y ciudadanos comunes compartieron el mensaje, indignados, solidarios, enfurecidos. Los primeros comentarios se multiplicaron, seguidos por miles más. Hashtags con el nombre de la Akea comenzaron a aparecer en todas partes. Cuando la mañana amaneció, ya no era solo una madre y su hija en un hospital. Era un movimiento en ciernes. Frente a las puertas del centro médico, empezaron a reunirse personas con carteles improvisados. Justicia para la Akea. Protejan a los niños, no a los abusadores. Algunos eran vecinos que habían escuchado los gritos y se habían quedado con la culpa de no haber salido en el momento. Otros, simples desconocidos que habían visto la publicación y decidieron actuar. La multitud crecía con cada hora, alimentada por la indignación y la fuerza de un mensaje imposible de ignorar. Dentro, Rhonda observaba todo con calma aparente, pero en su pecho ardía una furia contenida. Se mantenía junto a su hija, velando su descanso,
pero su mente trabajaba sin descanso. Recordaba cada queja archivada de compañeros que alguna vez le habían confiado historias sobre oficiales violentos, cada rumor sobre denuncias desaparecidas. Ahora comprendía que el caso de su hija era solo una gota en un océano de abusos silenciados, pero también sabía que esa gota podía desencadenar una ola, y estaba dispuesta a empujarla con todas sus fuerzas. Laquea se movió un poco en la cama, despertando entre suspiros. Al abrir los ojos vio a su madre a su lado y murmuró con voz débil: ¿Ya estás aquí? Ronda le acarició el cabello y sonrió con ternura, ocultando la tormenta de sus pensamientos. Siempre, amor. No me iré a ninguna parte. La niña cerró los ojos de nuevo, confiada, mientras en la mirada de su madre brillaba la promesa silenciosa de que la justicia llegaría, de que el hombre que había quebrado su mundo pagaría por ello. Afuera la multitud crecía. Adentro la madre planificaba. La primera batalla, la de salvar el brazo de su hija, estaba en manos de los médicos. La siguiente, la de salvar la dignidad y la justicia, estaba en las suyas. Y Ronda, que nunca había retrocedido en un combate, estaba lista para la guerra que apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un murmullo distinto frente al hospital. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de vecinos, con carteles improvisados, se había transformado en una multitud más numerosa. Padres con hijos de la mano, jóvenes universitarios, trabajadores que habían dejado su jornada para unirse a la causa. Todos se congregaban bajo un mismo lema: justicia. Los carteles pintados a mano ondeaban entre la multitud con frases contundentes: protejan a los niños, no a los abusadores. Justicia para la Aquea. El silencio también es violencia. La noticia había corrido como un incendio por las redes sociales, y la figura de Ronda, una mujer reconocida y admirada, daba aún más fuerza al clamor colectivo. Los periodistas se agolpaban en las aceras, con cámaras y micrófonos siempre encendidos, captando cada movimiento, cada palabra, cada gesto. El rostro de la niña, su brazo envuelto en vendajes, se había convertido en símbolo de algo mucho mayor que un solo caso. Ronda observaba desde la ventana de la habitación, con los brazos cruzados y la mirada fija en la multitud. Sabía que aquel ruido no era gratuito, que esa indignación tenía que canalizarse con precisión, porque el sistema contra el que se enfrentaba no cedería fácilmente. Al mismo tiempo, sentía el peso de la calma aparente en la habitación. La Aquea dormía con respiración acompasada, su pequeño pecho subiendo y bajando suavemente, aún recuperándose de la cirugía inicial. El contraste entre la multitud ruidosa y la fragilidad del descanso de su hija llenaba a Ronda de una furia silenciosa. Era una ira que no rugía, que no se desbordaba, sino que se comprimía en el interior, afilándose hasta volverse un arma. Los rumores que llegaban a través de sus contactos eran claros. El oficial Ray Downing, a pesar de lo sucedido, no había sido suspendido de inmediato. Sus superiores lo habían aconsejado mantenerse bajo perfil, pero no se habían tomado medidas disciplinarias reales. El encubrimiento era evidente, un reflejo de la impunidad que había protegido a tantos otros antes que él. Ronda cerró los ojos unos instantes y recordó la voz de su hija por el teléfono, aquel crujido inhumano que había atravesado la línea. Esa memoria era suficiente para reafirmar lo que ya sabía. No podía esperar que otros hicieran justicia. Ella debía provocar el movimiento, empujar la verdad hacia la luz, aunque para ello tuviera que enfrentarse cara a cara con el hombre que había roto el brazo de su niña. La oportunidad llegó de manera casi banal, a través de una llamada breve de uno de los periodistas aliados. «No se esconde tanto como deberían», dijo con tono sarcástico. Cada domingo cena en Benny's Grill, un restaurante pequeño en las afueras de la ciudad. No ha cambiado su rutina. Tal vez crea que aún es intocable. Ronda escuchó en silencio. No necesitaba más detalles. En su interior, la decisión ya estaba tomada. Esperó a que la Aquea volviera a dormirse, acariciándole el cabello con ternura, y le susurró al oído una promesa. «Volveré pronto, te lo juro». No explicó a dónde iba ni qué haría, porque esa carga no pertenecía a la niña. Luego se levantó, tomó su chaqueta y salió del hospital con pasos firmes. El atardecer pintaba el cielo con tonos anaranjados
cuando llegó a Benny's Grill. El local, un restaurante modesto de luces de neón y olor a grasa, parecía un lugar cualquiera, ajeno a la tensión que se respiraba en la ciudad. Pero dentro, en uno de los rincones, estaba sentado Ray Dunning, inclinado sobre un plato de comida, el teléfono en una mano, una sonrisa torcida en el rostro como si nada hubiera pasado. Esa arrogancia fue el combustible final que Rhonda necesitaba. Empujó la puerta con decisión, y el sonido de la campanilla sobre el marco llamó la atención de todos. La conversación se apagó lentamente mientras las miradas se posaban en ella. No llevaba uniforme de combate ni cinturón de campeona, pero su sola presencia llenaba el espacio de una energía implacable. Caminó directo hacia la mesa donde estaba el hombre, sus botas resonando contra el suelo de madera. Dunning levantó la vista, y por un instante su expresión vaciló. Reconoció el rostro de la mujer que había llenado los titulares, y la incomodidad lo delató. ¿Puedo ayudarte?, dijo con un tono de falsa seguridad, intentando sonar desafiante. Rhonda no respondió de inmediato. Sacó su teléfono, lo desbloqueó, y con un solo gesto hizo sonar la grabación de la llamada de su hija. En el restaurante, el silencio era tan absoluto que cada sonido se amplificó. Primero se escuchó la respiración temblorosa de la Kea, luego su voz quebrada. «Por favor, para. Me duele». Y finalmente, el chasquido brutal de un hueso partiéndose. El eco de ese sonido recorrió el local como un latigazo. Algunos comensales soltaron exclamaciones ahogadas. Otros apartaron la mirada con incredulidad. El aire se cargó de vergüenza y rabia. Dunning perdió el color en el rostro. Sus manos se tensaron alrededor del tenedor y miró alrededor buscando apoyo, pero no lo encontró. La camarera tras la barra lo miraba con el ceño fruncido. Los clientes apartaban sus platos y lo observaban como si hubiera dejado de ser humano. «¿Sabes quién es esa niña?», dijo Rhonda con voz grave, que no necesitaba elevarse para ser escuchada. «¿Y sabes lo que hiciste?». Dunning trató de recomponerse, forzando una sonrisa que resultó grotesca. Resistió. «Yo hice lo que tenía que hacer». La frase se desplomó en el aire, pesada, imposible de justificar. Rhonda inclinó el cuerpo hacia él, sus ojos brillando como acero. «Esa niña es mi hija, y yo soy Ronda Rousey. Rompiste el brazo equivocado». Las palabras fueron como un golpe, y el silencio que siguió fue aún más atronador que el ruido previo. Dunning se removió incómodo en el asiento, su mano derecha tambaleándose como si pensara en ir hacia su cinturón, aunque esta vez no llevaba el uniforme. La tensión era tan densa que cualquiera habría podido cortarla con un cuchillo. Rhonda deslizó un sobre la mesa. Dentro, copias del informe médico, fotografías del brazo fracturado, testimonios recogidos en el hospital y una copia de la denuncia que ya estaba en preparación. Dunning lo miró sin atreverse a abrirlo. «Esto es el final de tu carrera», dijo ella con voz helada, «y apenas el principio de lo que te espera». Él bufó, intentando recuperar el aire de superioridad que se le escapaba. «¿Me estás amenazando? Si estuviera amenazándote, ya estarías en el suelo», replicó Rhonda con calma letal. El murmullo que recorrió el restaurante fue suficiente para quebrar la última máscara de arrogancia del hombre. La camarera sacó su teléfono discretamente y marcó un número. Otros clientes ya habían empezado a grabar la escena. Dunning, atrapado en medio de la luz pública que tanto había evitado, no tenía salida. Rhonda se enderezó, guardó el teléfono con la grabación y se dio media vuelta. «La próxima vez que te vea con uniforme, espero que sea durante tu arresto», dijo antes de salir. La campanilla sonó de nuevo cuando la puerta se cerró tras ella, y el murmullo se transformó en un coro de voces que comentaban lo ocurrido. El rostro de Dunning, pálido y derrotado, ya era una noticia en ciernes. Minutos después, un mensaje llegó al móvil de Rhonda. Un contacto en asuntos internos le confirmaba que la grabación sería tomada como evidencia. «Está acabado, lo acorralaste». De regreso al hospital, Rhonda aparcó su coche y permaneció un instante en silencio, con las manos firmes sobre el volante. En su mente aparecía de nuevo el rostro de su hija dormida, vulnerable, pero también valiente. Aquella noche, al entrar en la habitación y verla descansar, sintió que había cumplido la primera parte de su promesa.
Había enfrentado al hombre que la había lastimado, pero sabía que esa victoria era apenas una chispa. La verdadera guerra sería contra el sistema que lo había protegido. Se sentó al lado de la cama, acarició con ternura la frente de la aquea y se quedó observándola. El mundo podía estar en llamas afuera, pero allí, en esa habitación, el silencio se llenaba de un amor indestructible. La niña suspiró en sueños, y su madre cerró los ojos con una resolución renovada. Había enfrentado al verdugo, lo había expuesto y ahora debía preparar la batalla mayor. Porque la lucha ya no era solo por su hija, sino por todos los que habían sido silenciados antes. El enfrentamiento en el restaurante había sido un inicio. Lo que vendría después exigiría aún más fuerza, más claridad y más resistencia. Y Rhonda, que nunca había sabido retroceder, estaba lista para lo que se avecinaba. La confrontación en el restaurante no tardó en multiplicarse como fuego en campo seco. En cuestión de horas, la grabación de la voz de la aquea, con su súplica débil y el crujido espantoso del hueso quebrándose, circulaba en todos los noticieros. Las imágenes de Rhonda enfrentando a Ray Dunning en aquel comedor iluminado por luces de neón se volvieron virales. La sociedad, que ya había comenzado a movilizarse, encontró en esa escena la confirmación de lo que muchos sospechaban. La impunidad había terminado. Afuera del hospital, la multitud había duplicado su tamaño. Familias enteras, estudiantes, ancianos, veteranos, todos marchaban con carteles más elaborados que los del primer día. El nombre de la aquea ya no era solo el de una niña herida. Se había convertido en bandera de una lucha. Los cánticos "Justicia para la aquea" resonaban en cada esquina, mezclándose con los flashes de las cámaras y el eco de micrófonos que transmitían en directo. En el interior del hospital el ambiente era distinto. La niña, aún convaleciente, había despertado lo suficiente para entender que algo grande ocurría a su alrededor. Con un brazo inmovilizado y un cuerpo frágil, se incorporaba entre almohadas y observaba con curiosidad las pantallas de una tableta que una enfermera le había prestado. Allí veía mensajes de apoyo de todo el mundo, dibujos enviados por niños desconocidos, cartas virtuales que hablaban de valentía, videos de personas que coreaban su nombre en las calles. Sus ojos brillaban de sorpresa, como si no pudiera comprender que su dolor había encendido una antorcha tan inmensa. Rhonda se mantenía a su lado, serena, aunque su interior estaba lleno de fuego. El enfrentamiento en el restaurante había sido apenas un prólogo. El verdadero escenario de justicia estaba por abrirse en los tribunales, y ella no pensaba ceder. El día del juicio amaneció con un cielo gris que parecía acompañar la gravedad del momento. Desde muy temprano, el edificio de la Corte de Los Ángeles se rodeó de periodistas, cámaras y ciudadanos que aguardaban la entrada de Rhonda y su hija. La multitud ocupaba las escalinatas, sosteniendo pancartas que exigían un cambio profundo. Algunos padres llevaban a sus hijos, levantándolos sobre los hombros como símbolos de la causa. Cuando Rhonda llegó, vestida con sencillez, jeans oscuros, una chaqueta sin adornos, el rostro limpio, sin maquillaje, el bullicio estalló en vítores. No caminaba sola. A su lado, la aquea, con su brazo protegido por un soporte, sostenía en la otra mano un cuaderno de dibujo nuevo que su madre le había regalado. Caminaban juntas, y esa imagen se grabó en todos los objetivos como un icono. La luchadora y la niña, dos figuras que habían roto el silencio con un solo grito. Dentro del tribunal, la atmósfera era sofocante. Cada banca estaba ocupada, y la tensión podía cortarse con el filo de un suspiro. El juez, un hombre de semblante serio, pidió silencio antes de iniciar la audiencia, pero ni siquiera su martillo pudo apaciguar por completo el murmullo de expectativa. El fiscal se levantó y pronunció palabras que resonaron como acusación y promesa. Demostraremos que el oficial Raymond Dunning agredió con violencia a una menor, que omitió su deber de proteger y que intentó escapar de la responsabilidad, amparado por un sistema que ha tolerado abusos demasiado tiempo. La defensa, en contraste, intentó pintar a Dunning como un servidor confundido, un hombre en tensión que había interpretado mal una situación. Pero las pruebas pronto dejaron claro que no se trataba de un error, sino de un crimen. La primera evidencia fue la grabación.
El tribunal entero escuchó la respiración rota de la aquea, sus súplicas y finalmente el crujido brutal del hueso. El sonido, repetido en aquel recinto solemne, provocó que algunos jurados se cubrieran la boca con la mano, incapaces de ocultar el horror. La voz de la niña, inocente y aterrada, llenó cada rincón de la sala como una condena anticipada. Después los médicos mostraron radiografías, fotos de la fractura, testimonios sobre la llegada de la niña al hospital en estado de shock. Enfermeras relataron cómo había sido dejada sola, sin reporte, sin cuidado policial. Cada palabra era un golpe contra la defensa, cada imagen una prueba imposible de ignorar. Cuando llegó el turno de Ronda, la sala contuvo el aliento. Subió al estrado con paso firme y se sentó frente al micrófono. No alzó la voz ni dramatizó. No lo necesitaba. Habló con claridad, relatando cómo recibió la llamada de su hija, cómo escuchó el sonido que jamás podría olvidar, cómo condujo desesperada hasta el hospital. Contó cómo encontró los registros incompletos, cómo siguió el rastro hasta el restaurante, cómo enfrentó al hombre que había lastimado a su hija. La defensa intentó desacreditarla, insinuando que era una mujer impulsiva, demasiado acostumbrada a los combates físicos. Ella respondió con serenidad helada. No usé mis puños, no porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba. Lo único que necesitaba era mostrar la verdad. Y la verdad está aquí. Sus palabras quedaron flotando en la sala, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier alegato. Luego llegó el momento más esperado y temido, el testimonio de la aquea. La niña fue conducida al estrado con cuidado. Su figura parecía pequeña, perdida en aquella silla enorme, pero su mirada estaba llena de una claridad sorprendente. Habló con voz suave, relatando cómo aquel hombre le pidió identificación, cómo le torció el brazo hasta escuchar el crujido, cómo cayó al suelo sin poder moverse. Dijo que le había dicho su nombre, que había nombrado a su madre, pero que él no la escuchó. La sala se estremeció en silencio. Al final, sacó una hoja de su cuaderno de dibujos y la mostró. En ella había representado a una niña con un brazo vendado que, aún así, estaba de pie ante un grupo de personas. Abajo, en letras grandes y torcidas, había escrito: «Soy más fuerte ahora». El público no pudo contenerse. No fue un aplauso ruidoso, sino un movimiento colectivo. Todos se pusieron de pie en señal de respeto. El juez golpeó con el martillo para exigir orden, pero incluso él no pudo disimular la emoción en su mirada. La defensa ya no tenía mucho que argumentar. Lo que había sucedido era irrefutable. El juicio se extendió varios días. Antiguos compañeros de Dunning declararon confesando que habían existido denuncias previas contra él, todas archivadas. Padres de otros niños relataron experiencias de intimidación. Era evidente que el oficial había sido protegido por un muro de silencio que ahora se resquebrajaba. El jurado deliberó durante horas, y cuando regresaron, el reloj marcaba las 4:11 de la tarde. El portavoz se levantó, con la voz cargada de solemnidad. Culpable en todos los cargos: agresión agravada a un menor, abuso de autoridad, intento de evasión de justicia. Las palabras se clavaron en el aire como martillos. Dunning, sentado en la mesa de la defensa, bajó la cabeza. La arrogancia con la que se había presentado en el restaurante se había desvanecido. Los alguaciles se acercaron y le colocaron las esposas. El sonido metálico resonó como un eco de justicia que la sala entera necesitaba escuchar. Afuera la multitud estalló en gritos y vítores al conocer el veredicto. Ronda salió de la corte con la aquea a su lado. Los flashes iluminaban su camino. Las preguntas llovían, pero ella no se detuvo. Caminó erguida con el brazo alrededor de su hija hasta que alguien gritó: «¿Qué viene ahora?». Ronda se volvió apenas, su rostro serio pero sereno, y respondió: «Ahora construiremos algo en lo que no haga falta una madre como yo para ser escuchada». Y continuó su camino. En las semanas siguientes, las promesas se volvieron hechos. Con el apoyo de abogados, activistas y periodistas, Ronda fundó una organización nacional destinada a proteger a menores de abusos policiales y denunciar patrones de violencia encubierta. Llegaron historias de todas partes, algunas enterradas durante años. Familias encontraron el valor de hablar al ver que ya no estaban solas.
El movimiento creció, alimentado por la indignación y la esperanza. Mientras tanto, la Aquea volvía poco a poco a su rutina. Regresó a la escuela con un nuevo cuaderno de dibujo, llena de ganas de llenar sus páginas. Caminaba por la misma calle donde todo había comenzado, esta vez de la mano de su madre. Los vecinos la observaban desde los porches, algunos con lágrimas discretas, otros con sonrisas orgullosas. La niña llevaba la mochila en la espalda, el brazo aún protegido, pero su paso era firme. Alzó la vista hacia Ronda y sonrió. En esa sonrisa había un brillo nuevo, el de alguien que había conocido la oscuridad demasiado pronto, pero también había descubierto la fuerza de no estar sola. La historia que había comenzado con un día ordinario y un camino escolar había terminado en un juicio histórico y en el nacimiento de un movimiento. El llanto de una niña se había convertido en el grito de miles y la furia de una madre en el motor de un cambio. El mundo seguía siendo peligroso e imperfecto, pero ahora había un ejército de voces dispuestas a resistir. Y en el centro de todo, una madre y una hija caminaban juntas, recordando que, incluso en medio de la injusticia más dolorosa, la unión podía transformar la herida en un nuevo comienzo. No olvides suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos. Hay mucho más que descubrir. Y comparte este video con tus amigos y familiares, para que todos conozcan lo que pasó.